el guerrero de la libertad, Topo. Niveles de poder de Topo y curiosidades en Dragon Ball Super. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Top Anime. Hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes más interesantes de Dragon Ball Super, Topo y sus niveles de poder. Topo es el líder de las tropas del orgullo y perteneciente al universo 11 en Dragon Ball. Además, es un personaje que durante el torneo de poder dio mucho de qué hablar por su increíble fuerza y personalidad. Pero antes de empezar, quiero recordarles que dejen un buen like en este video, se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras novedades y dejen un comentario con su opinión sobre Topo y su poder. ¡Vamos a empezar! Topo es el líder de la Tropa del Orgullo, un grupo de guerreros del universo 11 que participa en el torneo de poder. En este torneo, los universos luchan para sobrevivir y evitar ser borrados por Zenosama, el ser más poderoso del multiverso. Topo es un personaje muy interesante, ya que a lo largo del anime vamos descubriendo su evolución y sus diferentes niveles de poder. En un principio, Topo se presenta como un personaje tranquilo y justo, que cree en la justicia por encima de todo. Sin embargo, cuando el torneo de poder empieza, Topo se muestra como un guerrero implacable y poderoso, capaz de enfrentarse a los mejores guerreros de otros universos. Vengan por mí. Se convertirán en presa de mis puños. En su primer combate, Topo se enfrenta a Goku y a Vegeta, y aunque es derrotado demuestra un gran poder y una gran capacidad de lucha. En este momento, podemos considerar que Topo está en un nivel de poder alto, pero aún no es su nivel máximo. Ahora es mi turno de responderles. Será mejor que se prepare. Más adelante en el anime, vemos cómo Topo es elegido como el dios de la destrucción del universo 11, lo que significa que tiene un poder divino y una responsabilidad aún mayor en su universo. En este momento, Topo alcanza un nivel de poder impresionante, capaz de luchar de igual a igual con personajes como Goku en su forma Super Saiyajin Blue o Jiren, uno de los guerreros más poderosos del torneo. Pero el verdadero nivel de poder de Topo se muestra en su transformación en Dios de la Destrucción, lo que le permite aumentar aún más su poder y su capacidad de lucha. En esta forma, Topo es capaz de enfrentarse incluso a personajes como Freezer en su forma dorada. En resumen, podemos decir que los niveles de Topo son muy variados a lo largo del anime. En un principio es un personaje poderoso, pero no al nivel de los guerreros más fuertes del torneo. Pero a medida que avanza la historia, Topo se convierte en uno de los personajes más poderosos y temibles del torneo, con un poder divino y una capacidad de lucha impresionante. Vaya, eso explica muchas cosas. Vamos a centrarnos en 10 curiosidades locas sobre este guerrero del universo 11. Topo es un luchador de sumo. Sí, como lo escuchan, Topo tiene un físico similar al de un luchador de sumo, lo que le da una gran ventaja en la lucha cuerpo a cuerpo. Además, su técnica de lucha es similar a la de un sumo, lo que le permite desequilibrar a sus oponentes con facilidad. Topo es el gran hermano de la Tropa del Orgullo. Topo es el líder de la Tropa del Orgullo, un grupo de guerreros del universo 11 que participa en el torneo de poder. Debido a su personalidad protectora y su apariencia robusta, sus compañeros de equipo lo llaman Gran Hermano. Topo puede controlar la energía de la justicia. Topo cree en la injusticia por encima de todo, y su poder se basa en la energía de la justicia. Esta energía le permite aumentar su poder y su velocidad, y también puede usarla para atacar a sus oponentes. Topo tiene un gran respeto por Jiren,
Jiren es uno de los guerreros más poderosos del torneo de poder, y Toppo tiene un gran respeto por él. De hecho, Toppo renunció a su posición como candidato a dios de la destrucción del universo 11 para que Jiren pudiera ocupar el puesto. Toppo es el primer dios de la destrucción candidato en el anime. Toppo se convierte en el candidato a dios de la destrucción del universo 11, después de que su anterior dios de la destrucción se retirara. Si hubiera ganado el torneo de poder, se habría convertido en el dios de la destrucción oficial. Toppo es el segundo personaje más fuerte del universo 11. Después de Jiren, Toppo es el segundo personaje más fuerte del universo 11. De hecho, se cree que si Jiren no hubiera estado en el torneo, Toppo habría sido el líder del equipo. Toppo tiene una personalidad amable y tranquila. A pesar de su apariencia intimidante y su poder, Toppo es un personaje amable y tranquilo. Siempre trata de hacer lo correcto y de proteger a los demás, y no duda en arriesgar su vida para salvar a sus compañeros. Toppo tiene una gran resistencia física. Debido a su entrenamiento como luchador de sumo, Toppo tiene una gran resistencia física. Es capaz de soportar golpes y ataques poderosos sin perder el equilibrio, lo que lo hace un rival difícil de vencer. Toppo es el primer personaje en usar la técnica del Hakai. La técnica del Hakai es una habilidad divina que solo pueden usar los dioses de la destrucción. Sin embargo, Toppo logró aprender esta técnica y la usó en el torneo de poder para eliminar a uno de los guerreros del equipo contrario. Esto lo convierte en el primer personaje no dios de la destrucción en usar esta técnica. Toppo es uno de los personajes más populares en Japón. Toppo es uno de los personajes más populares en Japón, según diversas encuestas realizadas en el país. Esto se debe en parte a su apariencia y personalidad distintivas, así como a su impresionante poder de lucha. Y hasta aquí llega nuestro video de hoy sobre los niveles de poder de Toppo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre este personaje tan interesante. No olviden dejar un like en este video, suscribirse a nuestro canal y dejar un comentario con su opinión sobre Toppo y su poder. Nos encontramos en el próximo video de Top Anime.